Hola, mi nombre es María Liscano, soy estudiante de Medicina en segundo año de la Universidad Rómulo Gallegos, sección número 8. Y hoy les estaré hablando acerca de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es el trastorno en el cual el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre a los tejidos con metabolismo activo, o puede hacerlo solo con una presión de llenado demasiado alta. Es de suma importancia identificar la naturaleza subyacente de la cardiopatía y los factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Pero antes de entrar en el tema como tal, y para poder entender cómo se produce esta patología, debemos conocer de manera específica, en cuanto a la fisiología, los eventos del ciclo cardíaco. Sabemos que el corazón es una bomba bicameral pulsátil formada por dos aurículas y dos ventrículos, donde se habla usualmente de un corazón derecho y un corazón izquierdo, que el corazón derecho va a bombear sangre hacia los pulmones para que ocurra el proceso de hematosis, y el corazón izquierdo se va a encargar de bombear la sangre hacia el resto del organismo. Los fenómenos cardíacos que ocurren al inicio de cada latido hasta el comienzo del siguiente se denominan ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco inicia con la generación espontánea de un potencial de acción por parte del nódulo sinusal ubicado en la pared superolateral de la aurícula derecha. Desde aquí el potencial de acción viaja rápidamente por ambas aurículas y después a través de las de hacia los ventrículos. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación denominado diástole y un periodo de contracción denominado sístole. En cuanto a los eventos al final de la diástole, la válvula mitral y tricúspide que se encuentra en medio de los ventrículos se abre y la válvula aórtica y pulmonar se cierra. La sangre que fluye hacia el corazón durante toda la diástole llena tanto las aurículas como los ventrículos. El ritmo de llenado disminuye conforme los ventrículos se distienden. Entonces, especialmente cuando la frecuencia cardíaca es baja, la cúspide de las válvulas auricoventriculares se mueven en posición cerrada y la presión ventricular baja, dejando cerca del 70% del llenado ventricular ocurre de manera pasiva durante la diástole. La sístole auricular. La contracción de las aurículas expulsa sangre adicional hacia los ventrículos. La contracción del músculo auricular estrecha los orificios de la vena cava superior e inferior y las venas pulmonares. Y la inercia de la sangre que se desplaza hacia el corazón tiende a mantener la sangre en él. Sin embargo, a pesar de las influencias inhibidoras, existe un reflujo de sangre hacia las venas. La diástole temprana. Una vez que el músculo ventricular se contrae por completo, las presiones ventriculares que iban en descenso caen con mayor rapidez. Esto es el periodo de protodiástole, que dura casi 0.04 segundos y termina cuando se pasa el momento de la sangre expulsada. Entonces se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, se cierran y originan vibraciones transitorias en la sangre y en la pared de los vasos sanguíneos. Después del cierre valvular, la presión sigue en descenso durante el periodo de relajación ventricular isovolumétrica. La relajación isovolumétrica termina cuando la presión de los ventrículos cae por debajo de la presión auricular, lo que hace que las válvulas auricoventriculares se abran y se vuelvan a llenar los ventrículos. La sincronización. Aunque los fenómenos en cada lado del corazón son similares, son un poco asincrónicos. La sístole auricular derecha procede a la sístole auricular izquierda y la contracción del ventrículo derecho inicia después de la del izquierdo. Sin embargo, como la presión arterial pulmonar es menor en comparación con la presión aórtica, la expulsión ventricular derecha comienza antes que la de la izquierda. Durante la expiración, la válvula aórtica y pulmonar se cierran al mismo tiempo, pero durante la inspiración, la válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar. Este cierre lento de la válvula pulmonar se debe a una impedencia baja de la vasculatura pulmonar. Entonces, cuando medimos en un lapso de tiempo, en un lapso de minutos, el gasto de ambos ventrículos son por supuesto iguales, pero en el ciclo respiratorio existen diferencias transitorias que en el gasto en las personas normales. Como ya lo mencioné anteriormente, la insuficiencia cardíaca
Es el trastorno en el cual el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al resto del organismo. En la insuficiencia cardíaca sistólica se reduce el volumen por latido porque la contracción ventricular es débil. Esto origina un aumento del volumen ventricular al final de la sístole, por lo cual la fracción de expulsión cae de 65% a un 20, hasta valores de 20%. En la respuesta inicial, la insuficiencia activa los genes que inducen hipertrofia de miocitos cardíacos y engrosamiento de la pared ventricular, o sea, una remodelación cardíaca. El llenado incompleto del sistema arterial induce un aumento de las descargas del sistema nervioso simpático con incremento de la secreción de renina aldosterona. Por ello, se retiene agua y sodio. Al principio, estas son respuestas compensadoras, pero la insuficiencia se agrava y los ventrículos se dilatan. En insuficiencia cardíaca diastólica, la fracción de expulsión se mantiene al principio, pero la elasticidad del miocardio se reduce. Por esto, también disminuye el llenado durante la diástole. Bien, como lo mencioné anteriormente, la insuficiencia cardíaca es el trastorno en el cual el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al organismo. En insuficiencia cardíaca sistólica se reduce el volumen por minuto porque la contracción ventricular es débil. Esto origina un aumento del volumen ventricular al final de la sístole, por lo cual la fracción de expulsión cae de 65% hasta valores del 20%. La respuesta inicial de la insuficiencia es la activación de genes que inducen hipertrofia de miocitos cardíacos con engrosamiento de la pared ventricular, o sea, una remodelación cardíaca. El llenado incompleto del sistema arterial aumenta induce un aumento de la descarga del sistema nervioso simpático con incremento de la secreción de renina aldosterona. Por ello se retiene agua y sodio, que al principio son respuestas compensadoras, pero la insuficiencia se agrava y el ventrículo se dilata. En la insuficiencia cardíaca diastólica, la fracción de expulsión se mantiene al principio, pero la elasticidad del miocardio se reduce. Por esto también disminuye el llenado durante la diástole. Ello hace que el volumen por latido sea insuficiente e induce la misma remodelación y la retención de agua y sodio que en la insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, esta patología puede ser consecuencia de afecciones cardíacas que reduzcan la capacidad del corazón de impulsar sangre a todo el organismo. Entre esas causas podemos tener la falta de contractilidad del miocardio por consecuencia del flujo sanguíneo coronario. También puede ser daños en las válvulas como insuficiencia o estenosis, causas extracardíacas como afecciones pericárdicas, anemia o alteraciones del tiroides. Forma de presentación. La insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica. Las causas de insuficiencia cardíaca aguda puede ser debido a la ruptura valvular, ya sea mitral o aórtica, puede ser una miocarditis, un infarto al miocardio o una crisis hipertensiva. Y la crónica es la más comúnmente vista y se desarrolla en pacientes con valvulopatías, miocardiopatías, cardiopatía isquémica o hipertensiva de larga evolución. Todo esto son factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Una cardiopatía cualquiera, congénita o adquirida, puede durar muchos años y acompañarse de escasos o nulas manifestaciones clínicas, como pueden ser tromboembolia pulmonar, arritmia, hipertensión arterial, infecciones, entre otras. Cuadro clínico. El fallo de la función como bomba del corazón en sí no presenta síntoma alguno. Las manifestaciones clínicas resultan de los trastornos ocasionados en el funcionamiento de otros órganos, como por ejemplo la disnea, que se traduce como el esfuerzo requerido para la respiración y es uno de los primeros síntomas frecuentes del fallo ventricular izquierdo. La ortopnea, que se refiere o significa disnea de decúbito, donde el paciente no puede descansar acostado completamente, sino que debe estar semisentado toda la noche por la sensación subjetiva de ahogo. Y el asma cardíaca, que es un broncoespasmo secundario a la propia insuficiencia cardíaca,
que puede deberse a esfuerzo u ocurrir de manera espontánea en la noche. Tratamiento. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca con difusión ventricular. Si la insuficiencia cardíaca es de difusión sistólica del ventrículo izquierdo, los fármacos de elección son un ICCA acompañado de bloqueantes beta-adrenérgicos y diuréticos. Si después de este tratamiento los síntomas persisten, se mandan vasodilatadores, digoxina y espironolactona. En cuanto a los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, estos constituyen la primera línea de tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con reducción de la fracción de eyección, tanto si presenta síntomas de congestión como de disnea o de esfuerzo.